¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de los analgésicos. ¿En qué momento y en qué situación en concreto es mejor tomar estos fármacos para aliviar el dolor? Nuestra médico de familia, Pilar San Martín, nos acompaña esta tarde para resolver dudas. Pero también les vamos a presentar a Elsa. Es una niña que le diagnosticaron la enfermedad del Pertes cuando tenía 5 años. El Pertes es una enfermedad rara que afecta a niños de entre 3 y 12 años. Su síntoma más común es la cojera, lo que les condiciona en realizar las actividades más comunes de la infancia. Hoy les presentamos la realidad de estos pequeños. Los expertos señalan que a raíz de la pandemia hay una preocupación y una inestabilidad emocional en los adolescentes, pero solo un 2% de las consultas de psicología acaban en una depresión clínica. El pasado año en Burgos se diagnosticaron 17 casos de esta enfermedad. Irritabilidad, cambios en el apetito, en el sueño o sentimientos de aislamiento son algunas de las señales que pueden alarmar a los padres. Unos síntomas que si se manifiestan en el tiempo es importante consultar a un especialista. El diagnóstico de depresión es un diagnóstico serio. Los riesgos de un adolescente deprimido son riesgos que hay que vigilar. Y es que el diagnóstico precoz de la depresión en la adolescencia es fundamental para mejorar el pronóstico. Muchas veces cuando los cuadros que aparecen en la adolescencia no se tratan, pues hay más riesgo de cronificación y de que la respuesta al tratamiento posterior sea peor. Las tasas de los trastornos emocionales en los menores de 17 años han disminuido en los últimos 10 años. En el Hospital de Burgos, de 1.000 casos nuevos al año, solo un 2% acaban en un diagnóstico clínico por depresión. Lo que preocupa ahora son los síntomas emocionales que está generando la pandemia. Lo que sí es cierto que aumenta es la preocupación de la gente por síntomas de mal humor, por síntomas en estos últimos tiempos de aburrimiento, mal cumplimiento de las obligaciones en casa, enfados, encierros de los adolescentes en su habitación, pero eso es una cosa, son preocupaciones y a veces síntomas, pero no son más diagnósticos de depresión. De hecho, hay un aumento significativo de consultas por este tipo de síntomas. Y esta tarde en la sección del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León nos acompaña nuestro colaborador y psicólogo Luis Ángel Romero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Ángel? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de una enfermedad mental, de la depresión en la adolescencia, que a pesar de que lo acabamos de ver, ¿no? Esos datos, un 2% de los adolescentes que van a una consulta de psicología acaban un diagnóstico clínico por depresión. Es una enfermedad que hay que tenerla muy en cuenta y que es importante, ¿no? Tratarla para que no tenga unas secuelas futuras en el adulto. ¿Por qué es clave, Luis Ángel, el diagnóstico precoz? Evidentemente la adolescencia es una etapa compleja. Hay cambios físicos, hay cambios cognitivos, hay cambios emocionales que implican una alteración del estado de ánimo de forma general. A tanto cambio, si además le añadimos una sintomatología clínica como es la depresiva, dura en sí mismo, esos sentimientos de tristeza, de aislamientos, cambios bruscos en el comportamiento, en el sueño, en la alimentación, que mal gestionados efectivamente se pueden cronificar, incluso en casos extremos, llegar hasta incluso al suicidio, ¿no? Que es el riesgo mayor, obviamente, de un cuadro clínico depresivo. Evidentemente, ante todo esto, cuanto antes cojamos un poquito a esta persona y abordemos los temas emocionales que le llevan a ese punto, pues más podemos prevenir, no solo el suicidio, sino el sufrimiento, la cronificación, y más fácil será salir de ese problema lo antes posible.
Claro, ¿cómo pueden detectar los padres esos síntomas? Porque hay que tener en cuenta, ¿no? Como has dicho, al final la edad de la adolescencia, bueno, pues son unos cambios, ¿no?, emocionales continuos, ¿no? Y se comparan también, ¿no? Pueden compararse con esos síntomas de la depresión. Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas de la depresión en la adolescencia. Hay cambios que son muy similares, la irritabilidad, el aislamiento en la habitación con la videoconsola, esto es muy común en cualquier adolescencia. Hombre, quizá, o bien por la intensidad de estos cambios, ¿no? Quizá porque en un adolescente lo mismo pasa del estado de euforia a un estado tristón. Quizá en un adolescente deprimido se sobreentiende que lo que hay es una persistencia en el tiempo y con intensidad ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de depresión, tristeza, apatía, continuo en el tiempo, ¿no? Ese aislamiento donde ya no quiere salir con sus amigos, pero es que tampoco quiere jugar con sus amigos, ni tan siquiera online juega, se entretiene solo en encerrarlo en su habitación, por ejemplo, ¿no? A veces es complicado, ¿no? A veces los cambios bruscos de conducta, los patrones agresivos, autodestructivos, cortes en los brazos, aumento de consumo de drogas o alcohol, son indicadores suficientes como para buscar ayuda en un especialista. Y en cualquier caso, si tengo dudas, como bien decían en el vídeo que acabamos de ver, es preferible consultar a un especialista y que nos indiquen hasta qué punto es importante o no es importante. Claro, la clave también está, para no crear tampoco, ¿no?, una alarma, es que esos síntomas tienen que perdurar, ¿no?, en el tiempo, no es una etapa simplemente, ¿no? Correcto. La adolescencia es un conjunto de años, ¿vale? Y donde es característico los cambios bruscos constantes, pero en ambos sentidos habitualmente, ¿no? Cuando hablamos de depresión estamos hablando de un sentimiento de tristeza, que es el elemento nuclear, digamos, más persistente, junto con la apatía, la bulia, es decir, no tener ganas de nada, no disfrutar con las cosas que antes se hacía, ese aislamiento, esas ganas de llorar, y que son persistentes en el tiempo. Que luego no significa, ¿no?, que acabe en un diagnóstico clínico por depresión, sino que, bueno, pues hay otros trastornos, ¿no?, mentales que también les hay, vamos, me refiero en la adolescencia, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? La ansiedad, cualquier trastorno adaptativo, simplemente un enfado con la pareja puede hacer que esto dure unos días, unas semanas, ¿no?, un par de semanas. Sin embargo, por eso digo que a veces el diagnóstico dejémoslo a los especialistas. Si tengo dudas de que esto no va bien, que no cambia, que incluso que va peor, busquemos una ayuda especializada y que nos ayuden a discriminar, ¿no? ¿El abuso reiterado de las redes sociales pueden ser un peligro en la adolescencia para finalmente diagnosticar este tipo de enfermedades? Yo creo que el abuso en las redes sociales, como cualquier tipo de abuso, no es bueno. Obviamente lo que tiene la red social es que sí, parece que estoy más conectado que nunca con todo el mundo, pero es una conexión indirecta, es una conexión irreal, ¿verdad? Al final estás solo. Aparte, por no decirte que en las redes sociales hay mucho hater, como se llama, ¿no?, en donde vas a encontrar que cuanto más te expones, más riesgos tienes. Y al final es una pantalla para esconderme para no poderme enfrentar con las emociones directas, con mis amigos, mis compañeros. Es cierto, ¿no? Hay estudios que hablan de que, bueno, puede tener, ¿no?, esa relación, y más o menos un 11% de los casos de adicción en este tipo de asunto que estamos hablando de las redes sociales acaba en depresión. Claro, hay que tener en cuenta que cuando tú estás todo el día dentro de las redes sociales, dentro de un ordenador, lo que no estás es en la calle, lo que no estás es haciendo deporte, lo que no estás es decir, pierdes un montón de reforzadores sociales positivos que son los que mantienen también el estado de ánimo, ¿no? No solo lo que me aporta la red, sino lo que evita que estoy recibiendo en términos positivos. Obviamente, si yo tengo un problema, el poder contarlo, el poder salir de fiesta, el poder jugar al fútbol, el poder seguir la rutina que antes hacía, pues obviamente con un exceso, con un abuso, hace que estés tú solo frente a un universo, pero no dejas una pantalla donde miramos, no es algo donde interactuamos directamente. Este tema al final es complicado, ¿no?, porque las redes sociales están ahí. O sea, es lógico, ¿no?, que se haga un uso al final, hoy en día. Claro, al final lo que tenemos que buscar es un uso moderado. No podemos ir en contra de la evolución social y del uso del ordenador, redes sociales. Hay que hacer un uso responsable, sabiendo y admitiendo y sabiendo con quién estoy hablando, sabiendo lo importante o no importante que es un like. No deja de ser un me gusta que se da
por qué motivos, y lo importante o no importante que es esa inmediatez. Muchas veces esa inmediatez, que es la que busca el like, si no tengo tantos seguidores, lo que hace es que me sienta cada vez peor, porque no consigo esos objetivos que yo estoy intentando asumir. Hay que tener en cuenta que los youtubers, las influencers, los influencers, al final es un modelo donde muchos jóvenes se ven reflejados e intentan, con sus propios recursos, llegar a unos límites, a unos límites de popularidad que quizá son irreales, ¿no? ¿Y es necesario que los padres visualicen esos comentarios o vean los mensajes que tienen sus hijos en las redes sociales? Bueno, cada familia tiene una forma de entender un poquito el control. Lo que es evidente es que hay que tener un cierto control de lo que hace, cómo hace, qué tiro, en qué páginas, en qué redes sociales está, y un poco poder hablar sobre lo que hay. Una fiscalización completa de las conversaciones es una intromisión quizá en la intimidad, ¿no? Evidentemente, si el estado de ánimo de mi hijo cambia, lo que tengo que hacer es poder hablar con él, más que meterme dentro de ese área que me permita entrar, porque es la forma donde yo le voy a poder ayudar. Por mucho que intentemos fiscalizar los contenidos de las redes sociales, siempre puede conectarse por otra cuenta que no se controla, siempre se puede cambiar de red social. Es poner vallas al campo. Al final es la confianza, la comunicación, el afecto lo que debe guiar la educación con los hijos. Siguiendo con esa depresión en la adolescencia, ¿es grave esta enfermedad en esta etapa? Es grave. La depresión en general es grave porque es dura, se sufre mucho, ¿no? Y es grave porque puede cronificarse en el tiempo y durar un montón de años, y es grave porque, como hemos dicho antes, puede acabar en última instancia por ese querer dejar de sufrir que decíamos en alguna otra ocasión, ¿no? Y conllevar a intentos de suicidio. Es grave, efectivamente, por todo lo que implica a nivel de sufrimiento y padecimiento, no solo del adolescente, sino de todo su entorno. Lo que sí que estamos viendo, y estáis viendo los especialistas, Luis Ángel, es esa preocupación también, ¿no? Como tenemos todos, también en los adolescentes, de la incertidumbre, ¿no? de la pandemia, y eso hace aflorar también al final estas emociones, ¿no? Evidentemente, digamos que hemos dicho antes que el elemento emocional fundamental es la tristeza, ¿vale? La tristeza lo que significa es la pérdida de algo importante, y cuando yo no puedo anticipar nada positivo de un futuro, porque parece que esto iba a durar unos meses, llevamos 2 años y no sabemos cuándo va a acabar, pues vemos con tristeza y con dolor lo vivido, vemos negro futuro donde no podemos relacionarnos, donde no podemos hacer nada por si acaso nos contagiamos, tengo miedo... Claro, los chavales al final, pues en campamentos, en baloncesto, en fútbol, en juntarse, ¿no? Claro, y al final la proyección hacia el futuro, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí, no sé si esto es lo que quiero vivir, esa incertidumbre es lo que hace daño, lo que mata, ¿no? Al final, el saber que he perdido una vida, una forma de vivir, esa tristeza es lo que alimenta la incertidumbre, aparte de incrementar la probabilidad de la ansiedad. Obviamente es la anticipación de algo malo potencial, ¿no? Que puede llegar. Como no sabemos lo que pasa, tenemos mucha información que hace que nos sensibilicemos con el tema, pero tenemos mucha desinformación porque oyes cosas totalmente contradictorias en los medios de comunicación, no sé qué esperar. Y esa incertidumbre me vuelve a generar ansiedad, malestar, y vuelve a repetirse un poco el ciclo, ¿no? Vamos, que si nos están viendo y les pasa esto es algo normal, ¿no? Algo muy frecuente, desde luego. Y bueno, como estamos diciendo, si puede perdurar en el tiempo, mejor, ¿no? Consultar a un especialista, que ellos son al final los que pueden visualizar esos síntomas y dar o no ese diagnóstico. Luis Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. A vosotros. Vamos a ver ahora una noticia. Les vamos a hablar de la enfermedad del PERTES. Es una enfermedad rara que se presenta en los niños de entre 3 y 12 años. Su síntoma más común es la cojera, lo que condiciona a que pues no puedan realizar actividades comunes de la infancia. 3 familias afectadas aquí en Burgos visibilizan la realidad de estos pequeños. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. Elsa comenzó a cojear con 5 años.
y de la noche a la mañana dejó de hacer lo que más le gustaba. Iba a gimnasia deportiva, hacía pues, una vida normal de una niña de 5 años. Empezó a cojear, le dolía mucho el tobillo, luego le dolía el muslo, hasta que llegó un momento que le tuvimos que ver a urgencias porque no la podíamos tocar la pierna. Dolores que hacían derivarle a urgencias, pero no fue hasta pasados 2 meses cuando le diagnosticaron la enfermedad de Perthes. Momento en el que comienza una realidad diferente a la de cualquier niño, y es que es fundamental evitar realizar actividades tan cotidianas como correr o saltar para mejorar el pronóstico. Esta enfermedad no se ve, no es visible. El dolor que tiene ya por la noche o el dolor que puede tener en algún momento, la gente no la ve, una libera cojera, y no entiende que una niña no pueda correr ni saltar. Dicen, déjala, déjala. Entonces el día a día es bastante complicado. Ir a un parque, pues son cosas que antes hacías, ahora no lo haces. Ir a dar un paseo, pues un paseo, bueno, ya sabéis cómo son los niños, que todo el mundo lo ha visto, que en casa corres, saltas. Y el colegio sobre todo. El colegio en la asociación tenemos un manual para los colegios que se tienen que adaptar. Ella ya no puede hacer educación física como hacen los demás, o no puede salir al patio. El Perthes es una afección poco común que afecta a 1 de cada 10.000 niños. Su asociación ayuda a las familias a entender psicológicamente el día a día. Tu vida ahora pues, se centra bastante en la enfermedad. Entonces, al descubrir a gente que tiene el mismo problema y ponerlo en común, o sea, hablar de actividades del día a día, de lo que te pasa, pues eso te viene muy bien. En el 80% de los casos se cura. Si no se diagnostica, el niño podría seguir haciendo su vida, tendría momentos de cojera, no cojera, pero esa cadera derivaría en una artritis a los 20 años o en un cambio de cadera y dolor durante toda la vida. Y por ello, los familiares de afectados visibilizan la importancia de su detección temprana. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Los analgésicos son los medicamentos que tenemos en nuestras casas y los que más consumimos, porque además se pueden coger sin receta. Pero ¿los tomamos bien? ¿En qué situaciones hay que consumir o tomar cada analgésico? Para ello nos va a hablar nuestra médico de familia, Pilar San Martín. Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Verónica? Vamos a hablar hoy del paracetamol, del ibuprofeno y de la aspirina. Son analgésicos que bueno, pues tenemos en casa, estos medicamentos, pero que a veces pues yo creo que no sabemos en qué situación bien hay que tomarlos, ¿verdad, Pilar? Así que vamos a hablar hoy de ello. ¿Qué es el ibuprofeno, Pilar? Bueno, el ibuprofeno es un medicamento que sirve como analgésico, es decir, para quitar el dolor, como antipirético, es decir, para quitar la fiebre, y como antiinflamatorio, ¿vale? Tiene esas 3 efectos. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Pues en caso de fiebre o de dolores leves y moderados. Es un medicamento que funciona muy bien, que va muy bien, pero que no todo el mundo puede tomarlo. ¿Por qué? Pues sobre todo pues porque tiene efectos a nivel renal, a nivel digestivo y a nivel hepático, que hay que tener en cuenta en personas que puedan tener alguna enfermedad o alguna patología a ese nivel. Para una persona sana que no tiene ningún problema, pues en principio no habría ningún problema. Pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Claro, ¿vale? Se usa el ibuprofeno, ¿no?, para todo tipo de situaciones que estamos hablando, pero tiene también sus precauciones, como estás hablando. Eso es, hay que tener precauciones, sobre todo gente mayor, pacientes mayores que tienen problemas renales o que tienen una enfermedad renal crónica. Hay que tener mucho cuidado porque pueden dañar los riñones. Entonces, pues son fármacos que hay que tener cuidado a la hora de prescribirlos a cualquiera. El paracetamol, ¿para qué sirve y cuándo se puede tomar? Bueno, el paracetamol también es un analgésico, es decir, quita el dolor, y un antipirético, que quita la fiebre. Lo que no tiene es un efecto antiinflamatorio. Entonces, para esos procesos en los que hay una inflamación, pues no nos sirve. Nos sirve para quitar dolor leve moderado y nos sirve para bajar la fiebre, pero no en procesos que haya un poco de inflamación, ¿vale? Está muy bien utilizarlo en primer lugar, antes del ibuprofeno,
porque tiene menos efectos secundarios que el ibuprofeno. Produce menos problemas digestivos, pero hay que tener también mucho cuidado a la hora de pacientes que tengan problemas de hígado, porque se metaboliza vía hepática y en este caso hay que tener esos cuidados. Vamos a hablar ahora de la aspirina, que parece algo de antaño, ¿no? Pero la aspirina sigue existiendo y se toma, ¿no? Dependiendo de qué situación, Pilar. La aspirina cada vez se utiliza menos para lo que es el dolor, la inflamación, no es antipirético, no quita la fiebre y se utiliza para dolor leve. A la gente mayor, a nuestros abuelos les gustaba mucho la aspirina, sí. También es verdad que fue el primer analgésico que salió y entonces se utilizó mucho, tuvo muy buenos efectos, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque no puede utilizarse en procesos víricos, porque puede causar problemas, complicaciones con esos procesos. En menores de 16 años no se utiliza porque puede producir un síndrome de Reye, que es una enfermedad que produce un daño cerebral y hepático, por eso en los niños no se recomienda para nada darlos. Y luego en los ancianos hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos, pues porque hay que bajar la dosis para no dañar otros órganos. Para lo que más se utiliza ahora mismo la aspirina o ácido acetilsalicílico es como antiagregante, es decir, para hacer la sangre más líquida y evitar que se formen coágulos. Hay que tener cuidado cuando se está tomando aspirina y hay una intervención quirúrgica para evitar hemorragias y también hay que tener mucho cuidado en problemas gastrointestinales, cuando se tienen problemas digestivos de estómago porque puede producir úlceras y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Has comentado antes, Pilar, que entre el paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? Siempre se dice que es mejor el tomar paracetamol, no hay que abusar del ibuprofeno. El paracetamol, cuando es un proceso de dolor o de fiebre, es mejor tomarlo que el ibuprofeno porque tiene menos efectos secundarios. Entonces, ante eso, si ya hay inflamación añadida, pues el ibuprofeno es muy buen antiinflamatorio. Pero cuando no hay inflamación y es solo para dolor o para fiebre, el efecto que hacen es el mismo y los efectos secundarios son menores. Lo que está claro es que no hay que abusar, ¿no?, de ello, porque al final, bueno, pues con ello también evitamos, ¿no?, daños en el organismo. ¿Se consumen mucho estos medicamentos, Pilar? Pues se consumen mucho, a veces demasiado, porque hay gente que se encuentra un poco mal y enseguida ya se toma un analgésico y bueno, a lo mejor no es lo más adecuado, se consume demasiado, hay que tener un poco más de control. En algunos casos es todo lo contrario, hay personas que tienen fiebre y están esperando hasta el último momento para tomarse algo para bajarla, pero bueno, en general se consume mucho. Pues Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado y que nos vas a acompañar ahora de cara hasta que acabe nuestra temporada de Cita Previa más a menudo, porque nos vas a ir dando consejos que, bueno, pues al final están en el día a día, que parece que lo sabemos, pero bueno, está bien recordarlo y por si tenemos alguna duda. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por contar conmigo. Vamos a ver ahora una noticia de cómo se controla epidemiológicamente la gripe, cómo se contabilizan los casos. Lo vemos. En Castilla y León, la red Centinela vigila la gripe y el resto de virus respiratorios. Nos indican o registran en su historia clínica cuando tienen una sospecha de gripe o un síndrome gripal. Nosotros eso lo contabilizamos como caso de gripe. Y en algunos casos se realiza una prueba que confirma la sospecha. Y en algunos de esos pacientes se toma una muestra, un frotis nasal, como el que se toma para el COVID, que va al laboratorio de microbiología y ahí en el laboratorio de microbiología le hacen una batería de test para descubrir qué virus es. También realizan estimaciones sobre síntomas, complicaciones o cómo actúa la vacuna. En un futuro el COVID formará parte de esas estadísticas únicamente. Ya no se contabilizarán los datos diarios. Podríamos entrar quizás el próximo otoño, el próximo invierno, en una dinámica de ondas epidémicas normales como las que producen otros coronavirus o como produce el VRS u otros virus respiratorios. Gracias al trabajo de los 100 profesionales centinelas conocemos que la gripe está circulando en la comunidad, aunque lejos del umbral epidémico. Pues así nos despedimos. Ya saben, más salud como siempre la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Adiós.